Y a las 8 de la mañana, 1 minuto, otro tema trascendental para nuestro país, sin duda tiene que ver con la política de vivienda, con lo que está ocurriendo con este sector que sin duda es uno de los que más impulsa la economía colombiana. Y para hablar de eso estamos a esta hora con el presidente de Camacol, Guillermo Herrera. Y estamos con él porque ustedes están sacando cifras muy fresquitas del comportamiento de este sector en el año 2023, un año muy complicado para todos los constructores. Bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación y sí, estamos haciendo el balance de cómo cerró el 2023 en términos de comercialización de vivienda y sobre todo de iniciación de obras, que es lo que genera el empleo del sector. Bueno, vamos a ver aquí cómo tenemos las cifras, vamos a empezar viendo el comportamiento general y esto lo asusta a uno un poco porque ve uno esto y son como los números rojos como en la bolsa, cuando uno ve que todo está cayendo. ¿Qué es lo que está pasando con el sector vivienda? Bueno, los principales indicadores del sector nos muestran esto, tenemos un tablero en rojo, ¿no? Indicadores como la comercialización, es decir, la venta de nuevas unidades de vivienda, cayeron el año pasado cerca del 45%, explicado principalmente por una gran descolgada en la vivienda de interés social que cae casi que el 50%. Y en materia de actividad, es decir, de obra, de iniciaciones, que es, ¿no?, nuevas obras, construcción de viviendas. ¿sí? Tú vendes para construir. Sí. Esta es la que genera el empleo, claramente, caen cerca del 29%. Bueno. Las iniciaciones de obra, cae más nuevamente la vivienda de interés social que la Novis. Estos son cifras de Camacol, Sistema de Información de Camacol, pero también las cifras del gobierno, DANE, nos muestran que en materia de unidades licenciadas tenemos también una caída cercana al 38% para el conjunto del mercado, más grave en la vivienda de interés social que cae por encima del 45%. Sí, las licencias básicamente son los permisos para poder construir. Para poder construir. Vamos a ver la siguiente gráfica, porque aquí estamos viendo cómo este sector ha venido en una caída libre. Esto es impresionante, ¿no? No veíamos cifras similares desde hace cuánto. Yo creo que estamos en una crisis tal vez la más acentuada, la más grande desde la crisis del UPAC, ¿no? En la pandemia tuvimos una descolgada muy grande, pero la recuperación fue rápida. Aquí estamos acumulando ya 18 meses continuos de caídas, de pérdidas en los niveles de ventas de vivienda en Colombia. Son 18 meses, año y medio. Y eso nos está poniendo en un nivel de ventas, que podemos ver ahí, muy parecido al que teníamos en el año 2011. Es decir, en 18 meses nos devolvimos 10 años en los niveles de actividad del sector de construcción de vivienda en país. Bueno, uno ahí la gran pregunta que se hace, doctor Herrera, es ¿qué tanto tienen que ver las tasas de interés? Porque indudablemente, pues el año pasado meterse en un negocio de vivienda no era necesariamente tan atractivo como lo era quizá cuando las tasas de interés estaban un poco más bajitas. ¿Cuál puede ser el comportamiento? Bueno, las tasas de interés claramente tienen parte, ¿no?, de la responsabilidad en ese deterioro de la actividad comercial. Pero en el caso de la vivienda de interés social también hicimos una revisión de qué estaba pasando con la gente que compraba y qué pasaba con el nuevo programa o el ajuste al programa de subsidios del programa de Mi Casa Ya. Y encontramos que una gran proporción de los hogares que compraban BIS desistían de la compra, no podían comprar por los problemas de operación o de cierre financiero que genera los programas o los ajustes a este programa tan importante para la financiación de vivienda en el país. Y esto, para aterrizarlo un poco, desistimientos, estamos viendo que pues, el acumulado es grande. ¿Esto pasa por qué? Exactamente, la gente se sienta, va al banco, pide el subsidio o pregunta si es elegible para tener este beneficio. ¿Y qué está pasando ahí? Sí, este es un sector que funciona sobre lo que llamamos las preventas, ¿no? En Colombia se vende antes de empezar a construir. ¿Para qué? Para proteger el ahorro, los aportes de los recursos, y cuando hay punto de equilibrio en las ventas de un proyecto, arranca la construcción. Mientras tanto, ¿qué pasa? Un hogar firmó un contrato de promesa de compra-venta y va pagando mensualmente el aporte a su cuota inicial durante un año, año y medio, ¿no?, a veces un tiempo más largo, sí, mientras se construye la vivienda y se la van a entregar. ¿Qué ha pasado? Que entre el año 2022 y el 2023, cerca de unos 38.000 hogares desistieron de la compra de vivienda. Eso fue un incremento de más del 67%. O sea, se meten en un negocio y al final dicen me colgué y no pude. Me colgué y no pude. Me colgué y no pude. En el caso de la vivienda de interés social, ese crecimiento superó el 91%. ¿Sí? Pasamos más o menos de unos 14.000, 15.000 hogares que habían desistido en el 2022 a casi 29.000 que desistieron el año pasado. Y en el caso de la vivienda Novis, sí, el incremento es apenas del 6.4%. ¿El número de hogares qué fue? Menos de 500 hogares desistieron. Es decir, básicamente las personas, podría decir uno entre comillas, pues más pobres, fueron los que efectivamente desistieron más de comprar sus casas. Entonces hay que ver por qué. ¿Por qué? Exactamente. Vamos a la siguiente gráfica.
Y entonces estamos viendo aquí las razones. ¿Por qué desisten? Y aquí no sé si podamos medir qué tanto influyen efectivamente, por ejemplo, las tasas de interés. Entonces, ¿qué hicimos desde Camacol? Revisamos 1928 proyectos activos en todo el país y preguntamos, oiga, ¿por qué la gente estaba desistiendo? En el caso de la Novis, que está allá en la columna de la derecha, sí, pues no aplica el subsidio. Pero lo que encontramos es que debido a las tasas de interés o a problemas de ingreso del hogar, alguien se quedó sin empleo, por ejemplo, ¿no? Explican más del 60% de los desistimientos cuando sumamos eso. Sí. Cuando miramos la vivienda de interés social, que sí depende del subsidio, encontramos una variable nueva que es la predominante y la que generó, ¿no?, mayores desistimientos. Los cambios al programa. Ah, los cambios. No tenía el Sisbén, o el Sisbén se demoró, o la calificación del Sisbén la variaron. Sí, claro, le bajó el monto de subsidio al que podía haber tenido derecho, entonces ya no le alcanza la plata o simplemente quedó por fuera del programa. Bueno, pues aquí hay una pregunta que es clave. Cuando usted va a aplicar al programa Mi Casa Ya, ¿usted tiene garantía de que va a tener subsidio una vez sea elegible por el banco o a la hora de hacer ese intento por obtener el crédito? No hay una garantía, pero digamos que en años anteriores siempre lo que se había buscado era incrementar cada año, ¿no?, el monto o el número de subsidios que se iban asignando en el país, sobre todo cuando se necesitaban estrategias de reactivación, como después de la pandemia o después de la crisis financiera global. Siempre hemos visto que la vivienda como mecanismo de reactivación funciona si se incrementan los recursos. Sí. Entonces siempre ha habido como ese acuerdo tácito de que iban a haber recursos crecientes. Pero la ministra la tuvimos la semana pasada y nos decía que efectivamente sí, cuando una persona era elegible podía contar y garantizado con ese crédito. Sí, casi que sí, en la medida de los casos, siempre y cuando haya suficiencia de subsidios, que es el problema que tenemos ahora. Para este año 2024 esperamos cerca de 74.000 hogares que necesitan subsidio, pero solamente hay 50.000 dispuestos. Bueno, aquí estamos viendo rápidamente, porque estamos un poco cortos de tiempo, que efectivamente ha tenido un incremento en la impopularidad, digamos, todo lo que tiene que ver con la política de vivienda de este gobierno, con algunas dificultades, como usted nos lo ha venido narrando. Esto básicamente hace referencia a la encuesta Inbamer. Y si vemos la siguiente gráfica, aquí podemos ver básicamente cuáles son las asignaciones, y usted nos decía, doctor Herrera, que los subsidios que está asignando en este momento el gobierno no son suficientes. No son suficientes. E incluso acá tenemos un promedio histórico, ¿no?, de la asignación anual de subsidios. ¿Qué es lo que pasa? Hoy solamente tenemos el programa de Mi Casa Ya para la compra de vivienda nueva en Colombia, vivienda de interés social. Anteriormente había otros programas, teníamos semillero de propietarios, vivienda para ahorradores, incluso vivienda gratis, las coberturas a la tasa de interés que permitían incrementar el número de viviendas que se subsidiaban al año. Por ejemplo, entre el año 2021 y 2022, después de la pandemia, como estrategia de reactivación, se incrementó a 90.000 el número de subsidios por año, que frente a los 50.000 que tienen para este año, pues sería una reducción del 41%. Pero digamos que como ese es un pico altísimo, quitamos esos subsidios y miramos lo que pasó entre el 2013 y el 2020. Se asignaban alrededor de 68.000, 69.000. Todavía estamos por debajo. Y si uno hace un promedio completo, pues estamos hablando de 72.000, que es lo que hoy demanda el mercado. Lo que uno dice es, si estamos en una crisis, después de 18 meses de caídas y deterioros, que hemos perdido la mitad del mercado, pues no sé si se puede recuperar solamente con 50.000 o si necesitamos una estrategia de reactivación que incremente las posibilidades de financiación de vivienda. Bueno, una pregunta final, doctor Herrera. ¿Usted cómo califica a la ministra? Pues a mí no me corresponde... ¿El desempeño de la ministra? No ¿Cómo ha visto la política de clasificar a la ministra? Claramente eso es una labor del presidente Petro. Pues la ministra Catalina es una persona con una gran trayectoria profesional en el sector. Esperamos que le vaya bien, que podamos seguir trabajando, pero pues ahí están las cifras y el tablero está en rojo. Bueno, pues ahí está. Es Guillermo Herrera, el presidente de Camacol, y la muy difícil situación que está viviendo en este momento el sector de la vivienda, con la imperiosa necesidad de que se aumenten los recursos para seguir construyendo más casas en Colombia. Gracias, doctor Herrera, por haber estado con nosotros. Eduardo, a usted, muchas gracias.